Bien. Por allá por marzo, sí, me desempeñaba como supervisora de enfermería del Hospital Escuela de Salud Mental. Y bueno, al comienzo de todo esto, mucha incertidumbre, ¿sí? Y bueno, tiempo de aunar esfuerzos y de trabajar ya desde ese momento. Porque cuando hablamos de los tiempos de pandemia, ¿no? Uno se imagina que los hospitales generales, los centros de salud son quienes se preparan para abordar toda esta problemática. Y bueno, se nos viene a la cabeza esto de las guardias, de prepararnos, de preparar las salas, y uno piensa en los hospitales generales. Y esta realidad, sí, también la afrontamos nosotros, también nos llega al Hospital Escuela de Salud Mental. Si bien en un hospital de otras características, ¿sí? También nos preparamos para esta situación. Allá por marzo, ¿sí? Comienzos de abril, ya empezamos a trabajar en esto de planificar cómo iba a ser nuestra tarea, cómo íbamos a dar batalla a esta problemática, sobre todo pensando que teníamos que adaptar nuestro hospital. Los primeros datos, la primera información que nosotros recibíamos, todo lo que tenía que ver con los informes, los estudios realizados, hablaban de readecuar el trabajo, readecuar la demanda en hospitales generales. Nuestro hospital tiene otras características, entonces comenzamos en esto, en ver cómo podíamos adaptar nuestro hospital en medio de la pandemia a esta demanda. Y en ese sentido pudieron adaptarse haciendo de conectores también, porque hemos estado hablando con otros trabajadores de salud y muchos han dicho no solamente se trata de cuidar al otro, sino además de cuidarnos entre nosotros, de lograr acompañarnos y poder salir fortalecidos de esta situación que debe haber generado diferentes momentos. Sí, sí, sin duda, cuando uno habla de pandemia, cuando uno habla de COVID, lo primero que nos viene es el miedo, ¿no? Miedo, esta incertidumbre, no solo a los trabajadores de la salud, sino a la población en general. Nosotros como institución tuvimos que adaptar, ¿sí? Lo que era, por ejemplo, la atención en los consultorios externos, se empezó a trabajar de manera remota, en donde se adaptó la atención a través de videollamadas, se adaptó la virtualidad. La institución puso a disposición un número telefónico en donde las personas que necesitaban, que se sentían angustiadas, que se sentían tristes, que realmente necesitaban ayuda y no tenían a nadie cerca, podían llamar y consultar a esa línea telefónica. También adaptamos la guardia, ¿sí? El servicio de guardia tuvo que adaptarse, estamos las 24 horas del día, se creó una sala de observación, pensando en que si necesitábamos tener una observación a un usuario y venía de su casa, venía de la calle, no podía ingresar directamente a lo que es la sala de internación. Así como nos adaptamos en los consultorios externos, la guardia, cómo se adaptó la sala y todo lo demás, también se adaptaron los distintos dispositivos que tiene la institución, como hospital de día, como la radio, como el DAPS, que es un dispositivo de atención psicosocial, en donde tiene usuarios, ¿sí? Durante el año que hacen sus actividades y no podían quedar sin esa atención, sin ese abordaje. Así que de la misma manera que nos tuvimos que adaptar la institución, la internación, también hubo que adaptar esos dispositivos a la virtualidad. Y también esto Daniela, de acompañarnos, ¿no? Sí, sí, no, dale, termina esa idea que justamente por ahí va la pregunta, lo de acompañarse. De acompañarnos, porque, bueno, esto del miedo, de la incertidumbre, ¿sí? Nos atraviesa a todos y a los trabajadores de la salud que estamos, como decías bien vos, en primera línea, no estamos ajenos a esto. Entonces también no solo que uno está capacitándose, que hubo que capacitar al personal, si todos estuvimos en función de esto, sino también la otra pata de esto, que es el acompañamiento, ¿sí? El estar presente, la importancia de este acompañamiento en lo virtual o en lo personal, ¿sí? Con todo lo que es los compañeros de enfermería y el resto de los trabajadores de la institución, compartir también estos
estos recursos nuestros en salud mental con otros colegas y otros trabajadores de la salud, que es muy importante en este tiempo. Y hablando de eso, de otros colegas y lo que uno va dialogando, ¿cómo encontrás al personal de salud? ¿Cómo ha ido transcurriendo, crees vos, este tiempo? Y fundamentalmente, ¿cómo llega ahora, después de tantos meses de estar lidiando con esta situación? Lo digo de este modo porque, bueno, a todos nos ha cansado, nos viene cansando, pero hay que seguir. Sí, exactamente. Como decías vos, muy cansado, ¿sí? Creo que todos los trabajadores de la salud en este tiempo ha sido un desgaste muy marcado, tanto en lo físico también como en lo emocional, ¿no? El tener que estar todo este tiempo en un espacio que es marcado por la incertidumbre, ¿no? Esta exposición, esta situación de miedo, de riesgos continuos, y nuestro miedo, creo que de la mayor cantidad de trabajadores de la salud, es contagiar a nuestra familia, ¿sí? Atravesar ese momento al comienzo de la pandemia, en donde nosotros entendíamos que éramos posibles portadores, si íbamos a ser posibles portadores del virus, y esto implicaba que íbamos a llevar a nuestras casas, ¿sí? Y también podíamos contagiar a nuestra familia. Eso fue algo muy fuerte en cuanto a lo emocional de cada uno de los trabajadores de la salud. No es fácil lidiar con todo esto. Tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de ir a la institución de salud. Si bien uno extrema los cuidados en cuanto a lo que es el COVID, el miedo está presente, ¿sí? Uno va y hace su tarea, pero sale de la institución y nos cargamos todo esto, lo que vivimos en ese momento, y el miedo de llevar esto y contagiar a nuestros familiares. Eso al comienzo de la pandemia. Después tuvimos un respiro, ¿no? Cuando se venía la curva, no, que estaba plana. Después comienza todo lo que es los casos, bueno, lo que fue el aumento de casos, bueno, el personal de salud se contagia, empiezan a disminuir lo que es el recurso humano, el personal de salud empieza a sobrecargarse de trabajo. Entonces llegamos a esta parte, ¿sí?, donde estamos todos muy cansados. Si bien vino un alivio ahí en el medio de lo que fue este tiempo de las licencias profilácticas, seguimos estando en nuestra situación, ¿no?, de Daniela, cansancio, tanto físico como emocional. En ese sentido, y también a modo de cierre, ¿qué le dirías a la gente que está del otro lado? Porque básicamente lo que vamos buscando ahora es esto, llegar con un mensaje en esta oportunidad, en este año, pensando en ustedes y en este cansancio que hacías referencia. ¿Qué le dirías a los que están del otro lado? ¿Cuál es la manera hoy de ser solidaria? ¿Cuál es el gesto que debemos tener? Bien. Hemos hablado mucho, creo que se ha repetido esto de cuidarnos, de quedarnos en casa, de los cuidados que uno tiene que tener. Es un momento contradictorio, ¿no? Cuando uno habla de la salud mental, el encierro, todo lo que conlleva esto de estar en casa, es contradictorio a solicitante. Entonces, para acompañar esta medida de que uno se quede en casa, de que tome las medidas de precaución necesarias, una forma de solidarizarse, de acompañar en este tiempo tan difícil, es a través de un llamado telefónico, ¿sí?, un mensaje a esa gente que uno sabe que está solo, que la está pasando mal, hacernos presentes a través de la virtualidad. Sí, es importante en estos tiempos un mensajito, una llamada telefónica para esas personas que no la están pasando tan bien en este tiempo, ¿sí?, y acompañarlos desde ese lugar. La solidaridad también se materializa en esos pequeños gestos. Sí. Ayudar, ¿sí?, a las personas que uno también sabe que lo necesitan. De lo mucho, de lo poco que tengamos, uno puede ayudar a los demás, ¿sí? Esos pequeños gestos no solo llenan el alma, sino que también ayudan, ¿sí?, y también es un mimo para el alma de los demás, de las demás personas.